Bien, vamos a prepararnos para el tiempo central de esta reunión, el tiempo de la palabra. Vamos a buscar en las Escrituras, segundo libro de Samuel, capítulo 21. Contentísimo con tener a la familia. Dios te bendiga, Avi. Qué bendición. Puesto de pie, por favor. Segundo de Samuel 21. Vamos a cerrar la serie sobre el libro de Samuel. Recuerde que cuando decimos libro, ahí comprendemos el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Originalmente es un solo escrito, el libro de Samuel, pero así lo tenemos, ¿verdad? Segundo de Samuel 21. Amén. Muy bien, dice la palabra del Señor así. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de Israel, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, a Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Vamos a dejarlo hasta ahí. Segundo de Samuel 21, 1 al 9. Padre, una vez más, gracias por el privilegio de estar aquí en tu casa, adorándote, exaltándote. Gracias, Padre, porque esto es parte de tus propósitos para con nosotros. Tú quieres que no solamente te adoremos de manera personal, individual, sino también como pueblo, como familia, como un cuerpo. Gracias, Padre, por hacernos partícipes de ese privilegio. Ayúdanos a mantenernos unidos, en comunión, en unidad, hasta que tú vengas por nosotros. Tu voluntad es encontrar a un pueblo unido, un pueblo en coinonía, en armonía, en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos ahora para que tú la bendigas y nos permita, Señor, seguir creciendo en ella. Que ella nos alimente, que ella nos nutra, que ella aliente nuestras almas, que ella nos edifique. Te adoramos, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, te lo pedimos de todo corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Gracias, pueden sentarse. Como les dije, vamos a cerrar la serie sobre el libro de Samuel. En otras palabras, vamos a
pasar a partir de ahora de un momento a otro en la historia de Israel. Lo que estamos mirando por ahora es la historia de Israel, el pueblo escogido por Dios. Ese pueblo que de la nada Dios lo hizo algo. Eso es precisamente lo que ocurre con nosotros cuando encontramos al Señor Jesucristo. El día que nosotros conocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Señor hizo de nosotros, de ser nada, ser algo. De ser hijos de las tinieblas a ser hijos de la luz, hijos de Dios. El Señor en su gracia y misericordia nos rescató. Y eso fue lo que ocurrió con Israel. La historia de Israel es una historia lamentablemente inconstante. Es como una montaña rusa. No sé si usted ha ido a un parque de diversión. Cuando usted se monta en la montaña rusa, usted sube, baja, da vueltas y no hay estabilidad. Así era la historia de Israel. Lamentablemente es una historia de vaivenes. Qué pena, hermanos. Qué pena cuando nuestra vida se caracteriza por la inestabilidad. La Biblia dice que los inconstantes son como aquellos que se dejan arrastrar por las olas del mar, que van y vienen. Dios no quiere inconstancia, Dios quiere constancia. La historia de Israel nos sirve a nosotros como un espejo para que nos miremos y nos demos cuenta de los errores a que somos propensos a caer y los evitemos. No hay peor cosa en la vida que ignorar la historia real, la historia de Dios. Dios ha revelado en su palabra lo necesario para que nos vaya bien. Por eso prestemos mucha atención a las verdades reveladas en la palabra y de manera muy especial a las historias narradas allí. La historia de Israel tiene una etapa que no vamos a decir que fue la más triste, porque no hay una más oscura que la etapa de los jueces. Algunos han dicho que la época de los jueces es la época oscura de la historia de Israel. Es una época donde Israel se pasó la vida en un círculo cerrado. Caían en el pecado, caían en la inmoralidad, en la perversión, y venía el juicio de Dios. Y cuando venía el juicio de Dios, clamaban a Dios. Y Dios los escuchaba en su gracia, en su misericordia, y los liberaba. Y cuando los liberaba, el tiempo pasaba y volvían otra vez en el pecado, en el error. Fue un periodo oscuro. Pero llegó el momento en que Israel, mirándose, comparándose con las demás naciones, que dicho sea de paso, eran naciones no temerosas de Dios, sino más bien naciones paganas, idólatras, perversas. Ellos pidieron rey. Pidieron rey no en el momento adecuado, no en el tiempo de Dios. Cuidémonos, hermanos, de hacer las cosas en el tiempo nuestro y no en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el mejor. Dios les da rienda suelta a su voluntad. Cuando nos obstinamos con algo, cuando nos cerramos, Dios permite aquello que queremos.
hasta que viene el golpe. Y cuando viene el golpe, entonces nos damos cuenta del error. Pero a pesar de eso, Dios en su gracia le proveyó el rey que realmente él tenía de antemano, el rey David. David, porque David reunía los requisitos y el perfil que ya en la ley de Moisés se señalaba para ese rey. Tenía que ser un rey del linaje de Judá, de la tribu de Judá. Saúl, el primer rey de Israel, no era de Judá. ¿De dónde era? De Benjamín. No era el rey que Dios quería, pero Dios se lo permitió. Y vinieron los errores y los fracasos y las consecuencias de esa desesperación. Pero después de David, ese rey esplendoroso, glorioso, ese rey admirable, David, la revelación de Dios no nos oculta la realidad. El rey que Dios realmente tenía visualizado con David no era David. Y ni siquiera el hijo de David, Salomón. Y ni siquiera el linaje humano pecador de David. No, era un rey ideal. Un rey que Dios tenía, que cumplía perfectamente el pacto que Dios había establecido con su pueblo. Dios le había dicho a Abraham: en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Y de ti no solamente levantaré una gran nación, sino que a través de ti y de tu simiente saldrá el Redentor. Saldrá el Salvador. Saldrá el Rey. ¿Pero cuál rey? ¿David? No. Jesucristo. Hermano, hermana, con eso llegamos a esta parte del libro de Samuel. Los capítulos 21 al 24 pudiéramos decir que son una especie de paréntesis. Aunque hablan de la historia de David, de algunos sucesos y eventos de la vida de David, se puede decir que estos son eventos no ordenados cronológicamente, sino eventos puntuales, como una especie de apéndice. No sé si usted ha leído algún libro y se ha dado cuenta que al final aparecen una serie de capítulos y de temas relacionados con el tema del libro, pero no tienen que ver con el orden que el autor quiere desarrollar en su tesis, sino temas de complemento. Eso es lo que pasa aquí. En los capítulos 21 al 24 encontramos una especie de apéndice para complementar la historia de David. Si usted no conoce la historia de David, le animo a que lea detenidamente Segundo de Samuel y se detenga sobre todo en estos sucesos presentados en los últimos capítulos de Segundo de Samuel. Aquí el libro cierra con un registro de 2 calamidades nacionales. Si usted ha leído esta parte, recordará que habla de una sequía provocada por el pecado del rey Saúl. Los errores cometidos por Saúl siguieron arrastrándose a la nación, al pueblo. Una plaga causada por el pecado del rey David también se menciona. ¿Se da cuenta cómo el pecado no solamente marca nuestra vida, sino hasta la vida de nuestra familia?
de nuestros hijos, de los que nos rodean. Pero también aparecen entre estos capítulos dos trágicos eventos. El escritor nos da un resumen de 4 victorias, una lista de los valientes de David, así como 2 salmos escritos por David. Entre esos salmos, el Salmo 18, lo vemos descrito aquí en el capítulo 22 de 2 de Samuel. Y parte del 23 nos habla de otro salmo. Ahora bien, yo quiero que nos centremos en algo. Mientras el capítulo 22, noten conmigo cómo inicia, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Y ahí sigue haciendo David su cántico, su salmo, ese himno, expresando la gracia y la misericordia para con él durante esos años pasados. Ya David estaba viejo, ya era un anciano. Y David está entonando alabanza al Señor, recordando las bendiciones de Dios en el pasado. Pero mientras el capítulo 22 mira el pasado, el capítulo 23 comienza con una visión del futuro. Y es ahí donde yo quiero que nos detengamos. Porque ya lo he dicho, lo que debe centrar nuestra atención en el libro de Samuel, y así he titulado esta serie, es una correcta mirada del reino. El reino que Dios quiere que contemplemos no es un reino de hombres, no es un reino humano. ¿Cuántas veces nosotros nos distraemos en los políticos, gobernantes, autoridades humanas y fijamos nuestra esperanza en ellos? Cuidado con eso. No queremos decir que la política sea mala. La política es una ciencia hermosa, pero desvirtuada y mal practicada. La política es buscar el bien común, buscar estrategias, formas, planes, programas para el bienestar común. Pero cuando la mano pecadora, la mano injusta, lo daña todo. La mirada correcta no es el reino humano, sino el reino divino. Una mirada correcta del reino. Es verdad que David se convirtió en ese rey admirable, pero realmente ese no era el rey. Ese no era el rey que Dios tenía señalado para su pueblo. David fue simplemente un vislumbrar. David fue simplemente una muestra mínima de lo que Dios tiene para su pueblo. Hermano, hermana, note lo que dice el capítulo 23. Estas son las palabras postreras de David. ¿Palabras qué? Postreras, últimas. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Ese es David. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. David está profetizando. Está hablando de parte de Dios. Me habló la roca de Israel. ¿Y a quién se le llama roca?
en el Nuevo Testamento? A Jesucristo. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Está hablando a futuro. Habrá. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Hermano, hermana, aquí David hace una mirada, apunta al Rey verdadero. Así he titulado este mensaje: apuntando al Rey venidero. El Rey venidero. El Rey que Dios quiere que su pueblo mire. El Rey que Dios quiere que su pueblo apunte. Al Rey ideal. ¿Cuál rey? ¿Salomón? De ninguna manera. ¿Cuál? ¿Roboán? Mucho menos. ¿Cuál rey? ¿El César? Ni se diga. El Rey ideal. ¿Quién es el Rey ideal? Ustedes saben, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Ahora bien, yo quiero que nos detengamos a contemplar ese Rey. Yo quiero que hagamos ahora una parada y contemplemos al Rey ideal. Ese Rey que vino una primera vez, pero vino como un cordero manso. Vino como un siervo sufriente, así lo profetiza Isaías. Vino como sacrificio a dar su vida en rescate de muchos. Él murió en la cruz del Calvario. Derramó su sangre inocente como pago de nuestras culpas. Fue sepultado, pero resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, está sentado en el trono y ha prometido regresar. Ya no como un cordero, sino como el león de Judá, el Rey venidero. Jesucristo. ¿Quién es el Rey ideal? En primer lugar, hermanos, miremos lo que canta David ahí. Dice el versículo 3 una vez más: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Eso es Dios. ¿Qué dijo Dios? Habrá un justo que gobierne entre los hombres. ¿Sabía que David quería construir el templo? Pero no lo pudo construir. ¿Sabe por qué no lo pudo construir? Porque muchas veces tomó la justicia en sus manos y no se la dejó a Dios. Por eso no la pudo construir. Y Dios le dijo, la va a construir tu hijo Salomón. Cuidado con tomar la justicia en tus manos, porque cuando tú tomas la justicia en tus manos, tú dañas la justicia. La justicia es de Dios. Yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza. Eso es Dios. Hagamos como Cristo. Cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y quién es ese? Dios. Hermano, dice el texto, habrá un justo que gobierne entre los hombres. ¿Y quién será ese? El justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios, Jesucristo.
el justo que está en los cielos, defendiéndonos, intercediendo por nosotros, nuestro abogado, Jesucristo. Y dice el texto, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana. Hermanos, en primer lugar, ¿quién es el rey ideal? El que dará luz. El que dará luz. ¿Por qué dará luz? Porque nos rodea la oscuridad y las tinieblas. Hermanos, estamos rodeados de pecado. Estamos rodeados de perversión, abominación, violencia, perversidad, inmundicia, inmoralidad, corrupción. Estamos rodeados de maldad. El rey ideal dará luz. Dice el texto, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. ¿Ha visto un día así? Una nube por parte, usted no encuentra. Un resplandor, un perfecto día para ir a la playa. Da su champuzón en el río, ¿verdad? Pero cuando vienen las nubes, se dañó la fiesta. Bueno, pues así será. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, cuán necesaria es. Así de necesario será ese rey. Así de necesario es. David penetra a través de los siglos y ver a un futuro rey impartiendo justicia como la luz de la mañana. Ahí no habrá nada oculto, como dice la Biblia. No hay cosa oculta que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nadie se atreverá por debajo de la mesa a comprar la voluntad de Dios, a sobornar a Dios. Nadie se atreverá a burlarse de Dios, a burlarse del Señor y su justo juicio. En Apocalipsis 22, 16, Cristo declara, oiga lo que declara Cristo, vayamos allí, si puede, si no lo tiene, escuche. Apocalipsis 22, al final, el último capítulo de la Biblia, nota el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, oiga esto, tremendo, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesucristo, el rey ideal, dará luz. Este rey ideal queda identificado en el Antiguo Testamento como el Mesías venidero. La palabra Mesías equivale a Cristo y significa el ungido, el escogido, el señalado por Dios, el enviado de Dios. El Antiguo Testamento está cargado de palabras proféticas en cuanto a este Mesías. Y mire una de ellas, Isaías 9. Vaya conmigo. Isaías capítulo 9, note conmigo el versículo 6. Usted conoce esa porción. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Está profetizando de alguien que iba a nacer, un niño nos es nacido. Alguien que nacería con características particulares, especiales. Y se llamará su nombre
admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dígame si ese no es el rey ideal. Pero mire el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Será una paz constante, permanente. ¿No es eso lo que el mundo persigue hoy? ¿No es eso lo que el mundo busca hoy con ansias? Paz. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En otras palabras, que no te quepa duda. No lo dudes. Eso sucederá. Hermano, hermana, volviendo a 2 de Samuel, ¿qué hace David? Describe al gobernador ideal. ¿Y quién es el gobernador ideal? El Mesías, Jesucristo, cuyo reinado será un amanecer glorioso, el sol de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana, una mañana sin nubes después de una noche tormentosa. Hermanos, todo pasará. Todo sufrimiento, dolor, aflicción, llanto, preocupación, problemas, maldad, injusticia, violencia, todo pasará. Enfermedades, muertes, conflictos, guerras, pleitos, todo pasará cuando venga el rey ideal. El rey que esperamos. El rey anunciado por Dios, Jesucristo. Él volverá y reinará para siempre. Eso nos lleva al segundo punto. Mire conmigo el versículo 5. 2 de Samuel 23, 5. No es así mi casa para con Dios. Wow, qué sincero es David. Qué honesto es David. Él está diciendo en otra palabra, no soy yo. No me miren a mí. ¿Se da cuenta, hermano? Una mirada correcta del reino. Hermano, nuestras esperanzas no deben estar puestas en los hombres. Nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor. Hay un candidato por ahí que dice, aguanta poco. ¿Cómo es? Aguanta, que falta poco. ¿Que falta poco qué? ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Cristo? ¿Sabe cuándo va a terminar todo? Cuando Cristo venga. Y ahí Él restaurará todas las cosas y renovará todas las cosas. Ahí es donde realmente habrá paz, satisfacción, felicidad y prosperidad. Cuando Cristo venga. Esa es la mirada correcta del reino. Y dice, sin embargo, como no tiene que ver conmigo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Es decir, Dios en su soberanía, en su voluntad, en su gracia admirable, Dios me miró con ojos de misericordia e hizo pacto conmigo y con mi descendencia. Pacto perpetuo, dice ahí. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Eso es algo que está contemplado en el futuro, más pronto que tarde. Hermanos, en segundo lugar, ¿sabe quién es el rey ideal? Primero vimos, el que dará luz. Segundo, el que reinará por siempre. De eso se trata el pacto de Dios con David.
Si usted mira conmigo, vayamos a 2 de Samuel capítulo 7 y recorremos ese pacto. Segundo libro de Samuel capítulo 7, ahí aparece el pacto davídico. Antes del pacto davídico, ¿cuáles pactos ya Dios había establecido? El pacto abrahámico. Primero el pacto noéico, con Noé, ¿verdad? Luego el pacto abrahámico y luego el pacto mosaico. Y ahora encontramos en el capítulo 7 de 2 de Samuel el pacto davídico. Y dice el texto, note conmigo desde el versículo 12, hablando Dios: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, cuando tú mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Quién? Salomón. Dice el 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de él. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre de tu rostro, y tu trono será estable. ¿Cómo? ¿Estable cómo? Eternamente. Ese es el pacto davídico. La promesa hecha por Dios, por el Señor a David, y registrada aquí, se menciona aquí como un pacto. Un acuerdo vinculante del Señor que Él cumplirá. ¿Quién lo va a cumplir? Dios. Y cuando Dios hace pacto, Él cumple. No depende de ti ni de mí. Depende de Él. Es un pacto incondicional. Así es el pacto davídico. De David salió Jesucristo. Y en Cristo se cumple cabalmente dicho pacto. A pesar de que David y su propia casa habían fracasado, ¿o no? Empezando con el mismo David. Usted nada más tiene que mirar los capítulos 9 al 20 para que se dé cuenta de eso. David fracasó. Pero no solamente David fracasó, fracasó Salomón, fracasó Robán y fracasaron los sucesores. Hasta que el reino se desbarató. Pero quedó el pacto, quedó la promesa. Y se cumple con la primera llegada, la primera venida de Jesucristo. David creía de razón que el Señor no fracasaría, sino que sería fiel a su promesa de esperanza para el futuro mediante el linaje de David, el Rey eterno, el ungido. Mire cómo dice otra vez el 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Quién afirmará su reino? Dios. Establecería un reino de justicia y paz para siempre. Cuando vino Cristo, eso se cumplió en la persona de Jesucristo. Vayamos a Lucas capítulo 1. Vayamos al Evangelio y démonos cuenta. En Lucas 1, 32, note conmigo. Ahí está hablando el ángel, ¿se acuerda? El ángel Gabriel. Se le apareció a María. ¿Quién era María? Una muchacha de la tribu de Judá. Y dice el versículo 32.
Podemos leer el 31 para tomar la idea. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz y llamarás su nombre. Ok, está hablando de Jesús, ¿verdad? Versículo 32. ¿Quién es este? Jesús. ¿Será qué? Grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. El rey ideal reinará por siempre. El cumplimiento cabal del pacto sería por medio de Jesús, el Hijo de David. Ese es el rey ideal. Entonces ya hemos visto. ¿Quién es el rey ideal? El que dará luz. El que reinará por siempre. Por último, mire conmigo los versículos, vuelva conmigo a 2 de Samuel, capítulo 23, versículos 6 y 7. 2 de Samuel 23, 6 y 7. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados. Si usted le está dando seguimiento a lo que viene hablando el texto, se está refiriendo a ese reino, cuyo rey será el ideal, el que dará luz y el que reinará para siempre. ¿Y qué dice? Los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano. Usted agarra un espino, agárrelo, no se atreva. Sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza. Usted se pone un guante, algo fuerte, y lo agarra. Y son del todo quemados en su lugar. ¿Quién es el rey ideal? En tercer lugar, el que impartirá justicia. El que impartirá justicia. Los versículos describen el juicio de Cristo sobre los impíos cuando regrese para establecer su reino. De eso habla Apocalipsis. Vaya conmigo a Apocalipsis, allá al final, capítulo 21. Capítulo 20, perdón. Versículo 11, note conmigo, Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco. ¿Un gran qué? ¿Y qué es un trono? La silla real, el asiento real, donde estará sentado el rey ideal. El que impartirá justicia. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Usted sabe la cantidad de gente que se engrandece. Pero también aquellos que no tienen con qué caerse muerto, que no tienen nada, pero aún así blasfeman contra Dios, culpando a Dios de su fracaso. Los grandes y pequeños, de pie ante Dios, el Rey. Y los libros fueron abiertos. El Señor no va a improvisar. Él tiene todo registrado ahí. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por eso que la Biblia dice que toda boca se cerrará.
todos quedarán bajo el juicio. Y dice el 13, y el mar entregó los muertos que había en él. Es decir, no importa cómo hayan muerto, tendrán que comparecer ante el juez justo. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Empezando con ¿qué? Con su rechazo a Cristo. No hay peor obra, no hay peor maldad que rechazar al Mesías. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí concluye el juicio final. ¿Y quién impartirá ese juicio? El Rey ideal, Jesucristo. Los malvados enemigos de Dios serán condenados en el juicio cuando el Mesías, cumpliendo el pacto davídico, establezca su reino sobre la tierra. Cuando Cristo venga, establezca su reino, entonces, al final de ese reino, el Señor juzgará a las naciones. Juzgará a Satanás, sus demonios, y a todos aquellos que rechazan al Señor. Entonces, hermanos, cuando hablamos de una mirada correcta al reino, estamos hablando de mirar a aquel a quien tenemos que mirar. Es a Jesucristo. Nuestra vida tiene que estar direccionada, tiene que estar apuntando a Cristo. No se distraiga con otras cosas. Centre su vida en Cristo. Porque llegará al final. Y al final el Señor reinará. Establecerá su reino justo. ¿Y quiénes estarán con Él? Los que lo ignoran. Los que lo rechazan. Los que le dan la espalda. ¿Esos van a estar con Él? No. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A unos pondrá a su derecha y a otros a su izquierda. Las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y después que el trigo y la cizaña hayan crecido juntos, ¿sabe qué hará? Arrancará las cizañas y las quemará en el fuego. Y recogerá el trigo como una hoz. La cosecha. Entonces, habrá una resurrección de los justos y una resurrección de los injustos. ¿Y quiénes son los justos? Los que entregaron su vida a Cristo. ¿Y quiénes son los injustos? Los que rechazaron a Cristo. Eso va a ocurrir. Si ya usted entregó su vida a Cristo, déjeme decirle que usted está caminando con una mirada correcta. Pero si no ha entregado su vida a Cristo, su mirada está oscura y distorsionada. Anda ciego, sin luz. Hermano, hermana, apuntemos al Rey ideal, a Jesucristo. Vamos a orar. Oh Dios de los cielos, gracias. Gracias, Señor, por dejarnos estas verdades. Dejarnos la historia de redención, la historia de tu pueblo, y ver un poquito más allá de la superficie. Mirar
como tú ves la historia. Una historia que gira alrededor de la persona de Jesucristo. Jesucristo, el Rey ideal. De todo corazón, Señor, ayúdanos a mantener nuestra mirada en Él. No distraernos con otras cosas pasajeras, vanas, que no llenan el alma. No distraernos con los hombres y las cosas de los hombres. No distraernos con el mundo y las cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh Señor, que nuestra vida sea una vida centrada en Cristo, el Rey. Gracias, Señor, por hablarnos. Queremos rendirnos a ti. Que nuestra vida sea una vida de sujeción, sometida al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo. Te adoramos, Padre. Guíanos ahora. Mira, Señor, la cena del Señor que celebraremos como una expresión de obediencia, la ordenanza que tú has dejado para tu iglesia, un recordatorio no solamente de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, sino también una mirada hacia el futuro, hacia tu regreso glorioso, cuando un día nos reuniremos contigo y en tu presencia celebraremos las cenas, las bodas del Cordero. Celebraremos la victoria de nuestra salvación. Bendícenos, Señor, ahora en esta ceremonia. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya.